Juan. Bueno, voy a tratar de ser breve porque el tema es vasto y bueno, supongo que largos discursos los pueden aburrir mucho a ustedes. La pregunta sobre si es posible el comunismo, una pregunta que, claro, uno la formula así, es extraño que en esta época alguien se plantee semejante pregunta, después que se derrumbó la Unión Soviética y que China ha alcanzado un grandísimo desarrollo por la vía del capital europeo y estadounidense. China se ha convertido en el sustento del capitalismo mundial, además la próxima potencia capitalista. Que va a reemplazar a Estados Unidos. Entonces uno dice, demonios, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Cómo es posible plantearse la pregunta después del derrumbe? No, sí, creo que es posible plantearse la pregunta. Es posible y es necesario. Pero me parece que acá hay un punto complicado, que es el punto del marxismo, y habría que analizarlo con una relativa independencia de lo que han sido los últimos años, las últimas décadas, con el trauma de la caída de la Unión Soviética se inauguró una nueva época que la izquierda nunca ha deglutido, obviamente. La izquierda sigue girando, pero no da cuenta para nada de cómo es posible que se haya derrumbado por implosión la Unión Soviética. Es un fenómeno increíble. Es un fenómeno que tiene esta característica. Produce un movimiento regresivo. En lugar de ser una etapa superadora según los cánones clásicos, el derrumbe implicó un feroz retorno y con aplauso universal de todo el este de Europa al capitalismo. Entonces uno diría, bueno, ¿qué ha pasado acá? Sin duda es un fenómeno extraordinariamente complejo, yo no voy a intentar explicarlo. Lo que quiero decir es que este derrumbe debió haber provocado una modificación de los criterios teóricos. El primero de ellos, yo creo que es una de las cosas más básicas. La historia es un proceso sin sujeto y la función del azar es absolutamente, perdónenme que diga esto, esencial para entender qué pasa con la historia. Porque en Marx, evidentemente, hay la postulación de la lucha de clases como una fractura interior a todas las sociedades, sin duda es algo que hay que sostener porque efectivamente es lo más rico el pensamiento marxista y es lo que más se deja de lado constantemente. También se deja de lado el problema de la violencia, ¿no? Bueno, porque esta lucha de clases es una lucha violenta, aunque a veces la violencia tome formas sórdidas y degradadas, como es la lucha de la delincuencia. Pero creo que hay algo que hay que entender, y me parece que todo el marxismo estaba centrado en la existencia supuesta de una clase universal, el proletariado. Pero no era el proletariado concreto, el que conocemos nosotros, el proletariado peronista, por ejemplo, ¿no? O el proletariado de Estados Unidos. No, la idea con mayúscula del proletariado, que es una idea hegeliana o cristiana, también incluso platónica, ¿no? ¿Y cuál es esa idea? Es la idea de que hay una clase que es universal porque representa lo humano en estado puro, la pura necesidad liberada de toda otra contingencia. Sartre, en un texto viejo sobre Patrice Lumumba, ustedes recordarán, fue un combatiente, presidente de África, bueno, me he olvidado ya de que en este momento, miren ustedes, Lumumba era del Congo. Claro, que tuvo un fin terrible porque además en ese momento fue combatido por todas las fuerzas de la derecha y de la reacción. Él decía, el proletariado representa la pura necesidad y desde este punto de vista es lo humano puro, el humano en estado puro. Bueno, esa es una idea, pero a ver, ¿qué quiero decir con que es una idea? Es como decía Engels, aunque en contra de lo que Engels creía pensar, el proletariado alemán como heredero de la filosofía clásica alemana. Es una idea regulativa, ¿no? Que no tiene ninguna correlación, absolutamente ninguna, con ningún fenómeno histórico comprobable. Si el marxismo, el alma del marxismo, como le gustaba decir a Lenin, era el análisis concreto de situaciones concretas, es obvio que jamás ha habido el menor rastro de esto. Y quien mejor y más profundamente elaboró esta idea, que es una idea, yo creo, en algún punto delirante, fue Lukács, en Historia y Conciencia de Clase. Porque Lukács, ¿qué es lo que funda, siguiendo a Lenin, ¿no?
funda que el partido, como sabe a dónde conduce el mundo, y porque sabe que la conciencia posible de la clase obrera es el marxismo, entonces tiene que organizar pedagógica y activamente la lucha del proletariado para conducirlo a ese fin, porque es efectivamente el fin, no solo el fin universal, sino la conciencia de clase del proletariado. La conciencia de clase psicológicamente viene a coincidir con una idea ontológica absolutamente sin ningún fundamento. Bueno, entendámonos. Esto es una ideología en el sentido más trivial del término, porque las realidades políticas de la Unión Soviética no tienen nada que ver con esta idea. Es decir, en la Unión Soviética un grupo muy minoritario tomó el poder en un momento de destrucción de todos los cuadros de todos los partidos, burgueses y antiburgueses, proletarios y antiproletarios, ¿no? Con un desconocimiento absoluto del campesinado que 20 años después, en la extensión de la estepa rusa, no sabía quiénes eran. Los que gobernaban en el Kremlin, pero sabía que estaba el Kremlin, es decir, el símbolo del poder zarista. Bueno, la colectivización forzosa se impuso gracias a la violencia, porque la única manera de sacar al campesino ruso y meterlo en los kolkhozes era por fuerza de la violencia. Entonces un Estado violento produjo la colectivización, el desarrollo productivo del modo más salvaje posible, heredero de las prácticas de Pedro el Grande, el de Rusia. Por supuesto que armaron algo que fue monstruoso, en un sentido estricto. ¿Qué quiero decir monstruoso? Un viejo militante español, no me acuerdo el nombre, leí el libro hace rato, y decía una cosa muy clara, fue una de las primeras cosas que me alertó sobre que había algo quebrado teóricamente en el propio marxismo, no solo prácticamente. Dice, la Unión Soviética es un monstruo, y no lo decía despectivamente, porque estaba más allá de las previsiones. La Unión Soviética no era ni capitalista ni socialista. Dice, ¿qué viene a decir este buen señor? Lo que ya todos sabemos, la historia toma rumbos imprevisibles, todos los fines que se han predicho han quedado deshabitados. Ustedes me dirán, pero ¿y entonces cuál es el papel del intelectual? Lo que pasa es que hay un viejo sueño que ha heredado la izquierda y que le ha heredado del leninismo, y antes que del leninismo, de la burocracia intelectual de la socialdemocracia alemana, que es el de que el intelectual, porque sabe dónde conduce la historia, tiene que organizar a las masas. Es decir, pasa a ser un heredero del filósofo que reina de la República de Platón. Esto es así, es de una transparencia enorme. Es más, para que haya esto, tiene que haber un sujeto universal. ¿Qué quiero decir? Relaciones transparentes entre los seres humanos. La transparencia total de las relaciones. Si no, no puede haber ni socialismo ni comunismo. Ahora, ¿es posible pensarlo esto? A ver, desde Marx hasta acá han pasado muchas cosas, no solo políticamente, han pasado muchas cosas a nivel teórico. La emergencia del psicoanálisis y la concepción de lo que son las masas, los desarrollos de la antropología que son muy, muy interesantes en torno a la problemática de la segregación, los análisis de la burocracia de la sociología de Weber, ¿no? Estas son algunas de las cosas que han aparecido y que han permitido pensar que el límite del marxismo fue que planteó el análisis de la estructura económica. Toda la obra de Marx, lo fundamental está centrado en los 3 tomos del Capital, pero todas las otras instancias que no son económicas siempre han sido definidas por isomorfismo con esta estructura económica, y no hay tal cosa. Es decir, en ese sentido, los partidos de izquierda han sufrido la incomprensión profunda de qué le pasa a la masa.